Fray Nelson Medina nació el 13 de mayo del 65 en Bogotá, en el hogar de Bernardino y Maruja. Es el tercero de 4 hermanos y estudió en los dominicos. Un estudiante muy aprovechado. Por ejemplo, participó en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Terminada la secundaria, hizo estudios de física pura en la Universidad Nacional de Colombia. En su adolescencia ya demostró el entusiasmo por la predicación, señal de que los grandes predicadores, Santo Domingo y Santo Tomás, habían conseguido dejar huella en él y por eso optó por formar parte de la Orden de los Predicadores. Detrás de cada acierto hay siempre la palabra, la oración y la fraternidad de una comunidad, y en los errores o desalientos existen las nuevas oportunidades que los ojos propios no ven, pero que sí pueden ver los hermanos. Fue ordenado sacerdote, primero profesó en la Orden Dominica y después recibió de manos de Monseñor Leonardo Gómez la ordenación sacerdotal en el año 92. Sería largo enumerar su prolijo currículum de estudios en las más importantes universidades, una actividad investigadora que ha seguido siempre de la mano con la labor evangelizadora y pastoral, no solo hacia su comunidad, sino también traspasando fronteras. Sus primeras actuaciones en los medios vinieron de la radio, después la televisión, y en el 98 comenzó a navegar con una página web, fraynelson.com. La respuesta de los internautas y la generosidad de las donaciones han permitido ofrecer todo el material de manera gratuita, de modo que esta página web se ha constituido en un portal católico que cuenta con cerca de 2.000 conferencias en formato MP3 y muchos contenidos. Una lista de correo que empezó con algunas decenas de amigos se ha convertido en un vehículo ágil de comunicación que llega a más de 30.000 personas todos los días. El proyecto se llama Alimento del Alma. También está presente en todas las redes sociales. Otro indicador importante, el canal Fray Nelson de YouTube está próximo a los 70 millones de visualizaciones, con más de 350.000 suscriptores. Estas varias cifras han venido creciendo con la gracia de Dios, de modo que se puede hablar, según palabras de Juan Pablo II, de una presencia real en el nuevo aerópago de la tecnología y las comunicaciones. Pero no nos dejemos apabullar por las cifras, porque hoy, sin pantallas de por medio, tenemos aquí con nosotros a Fray Nelson Medina. Gracias. Muchas gracias. Don Francisco, querido Padre Víctor, queridos amigos, me siento complacido, honrado y feliz de estar en este lugar, consciente de cuánto le ha brindado Toledo en términos de ministerio sacerdotal y de luz de espiritualidad, no solo a España, sino también a mi querida Colombia y otros lugares. Les invito, al iniciar esta reflexión, que le demos un saludo a la Santa Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis amigos, vamos a reflexionar en torno a la vida consagrada y la santidad. Es tan diversa la realidad de la vida consagrada hoy en día que debo renunciar de entrada a presentar un panorama. Sabemos que hay comunidades antiguas y muy recientes, hay comunidades que florecen y otras que se marchitan y se apagan. Algunas son un punto de referencia y un llamado vigoroso y atractivo hacia el Evangelio. Lamentablemente hay otros casos en que religiosos o religiosas, por su forma de vida o por los cambios que han tenido recientemente, causan perplejidad en el pueblo de Dios. Es muy difícil presentar un panorama completo, simplemente evoco esta diversidad, estas diferencias tan notables,
para que sepamos que estamos entrando en un terreno en sí mismo muy complejo. También quiero mencionar de pasada que hay unos documentos absolutamente preciosos con que la Iglesia nos ha hablado a nosotros, los religiosos, muy directamente, podríamos decir al corazón. Quiero recordar en particular el capítulo 6 de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, que tiene esta frase tan feliz cuando precisamente conecta la vida consagrada con la santidad. La vida consagrada pertenece a la santidad de la Iglesia. Es como la nota característica de la santidad, la nota característica de la vida consagrada. En el mismo Vaticano II tenemos, por supuesto, Perfecte Caritatis, que quería dar y dio los criterios fundamentales para la adecuada renovación de la vida religiosa. El acento en el documento, como ya aparece en el título, es la caridad. El derecho canónico, cuando se refiere a nosotros los religiosos, nos describe como los grandes enamorados de Dios. Recuerdo mi estudio, recuerdo el impacto que me causó siendo estudiante de teología, ver que esa era la manera como se nos definía, como gente que ha amado a Dios de una manera altísima. A Dios sumamente amado se entregan los religiosos, las religiosas, los consagrados. Esa referencia al Dios sumamente amado significa también que nuestro lugar fundamental, que nuestro papel fundamental es mostrar esa llama de amor dentro del cuerpo de la Iglesia. Por supuesto, no somos acaparadores de la santidad. La santidad, nos lo ha recordado si hiciera falta el Vaticano II, pues es el tesoro y es el llamado de todo cristiano. Pero de alguna manera dentro del pueblo santo de Dios, la vida consagrada, este es el mensaje unánime que nos da el Magisterio, está llamada a ser una llama visible. ¿Por qué? Porque hace presentes algunos de los aspectos, ninguno de nosotros puede presentarlos todos, pero algunos de los aspectos del modo de vida que tuvo el Hijo de Dios, el Verbo encarnado en esta tierra. Esto pues particularmente a través de los votos religiosos. Luego tenemos otros documentos, hay que mencionar aquí el sínodo sobre la vida consagrada, tenemos que mencionar el documento correspondiente, Vita Consecrata, de San Juan Pablo II, y por supuesto cada 2 de febrero, que es jornada de la vida consagrada, los papas nos han dado documentos siempre iluminadores. En este caso, pues hago referencia a ese panorama luminoso de enseñanzas de la Iglesia, pero en este caso lo que quiero compartiros es un poco más en un tono personal y tiene que ver con una pregunta. Lo que voy a desarrollar en los minutos siguientes tiene que ver con una pregunta. A ver, en un tiempo la asociación entre vida religiosa y santidad era bastante natural, ya se tratara de vida contemplativa, misionera, obras educativas, obras de caridad. ¿Qué ha cambiado para que eso no sea lo usual hoy en día? Ya dije, el panorama de la vida consagrada es muy diverso y las generalizaciones siempre caen en alguna forma de injusticia. Pero la verdad es que ese panorama ha cambiado, tanto en la manera de percibirse muchos religiosos a sí mismos, como la manera en que el pueblo de Dios mira a la vida consagrada. Esto se nota, por ejemplo, en los documentos típicos de las asambleas capitulares de los religiosos. Debo constatar con dolor, y por qué no decirlo, con un poco de vergüenza, que en muchos de los documentos finales de nuestras asambleas capitulares, las nuestras, las de los religiosos, pues palabras como las que mencionaba don Francisco en su introducción tan luminosa, muchas gracias don Francisco, esas palabras fundamentales, santidad, redención, sacrificio, Cristo, Espíritu Santo, esas palabras se han ido volviendo escasas en los documentos. Y cuando esto sucede, todos tenemos que preocuparnos. Cuando la vida espiritual empieza a desaparecer de los documentos es porque primero huyó de los corazones. Yo evoco aquí aquella parte final del libro del profeta Ezequiel,
donde el profeta ve con infinita tristeza, él era de familia sacerdotal, Ezequiel, cuando él ve con infinita tristeza que la gloria de Dios va huyendo de la ciudad, que sale del templo, que sale de Jerusalén y que por el camino del Monte de los Olivos se va. La gloria de Dios que abandona Jerusalén es como una espada que destroza el corazón de Ezequiel. Pues yo creo que lo mismo tenemos que sentir nosotros cuando la vida espiritual, cuando la asociación viva con Cristo, su sangre, su sacrificio, su redención, el poder de su espíritu, cuando todo ello empieza a salir de los documentos, así entren temas muy relevantes para nuestra época y para nuestro mundo, yo creo que todos tenemos que tener en el alma un eco del dolor de Ezequiel. Y de esa inquietud brotan estas palabras que aquí comparto como un hermano más entre vosotros. Segunda motivación, la belleza. Ya se trate de pintura, escultura, literatura, arquitectura, ha sido una parte importantísima de la difusión del Evangelio. Y es muy interesante ver la resistencia, o como hoy a veces se dice que tiene un poco más de eco, la resiliencia de lo bello frente a las avanzadas de la secularización e incluso del ateísmo. Todos conocemos, por imagen supongo, y algunos conocerán en persona, la Plaza Roja en Moscú. Y como tengo suficiente edad para recordar muy bien el tiempo del comunismo, además tuve ocasión de visitar Hungría en el año 1982 por aquello de las Olimpiadas de Matemáticas. Me impactaba tanto, incluso en mi juventud, ver que toda esa fuerza materialista y atea no se atrevió a destruir las iglesias. No se atrevió, hay quien lo ha hecho por supuesto, y bueno, España sabe mucho de eso, pero no se atrevieron, aquellos comunistas no se atrevieron a destruir las iglesias, no se atrevieron a destruir lo que era bello. Seguramente ahí viene a cuento la frase conocida de Fyodor Dostoyevsky: la belleza salvará al mundo. La belleza tiene un poder transcultural, un poder de penetración en el corazón humano que es impresionante. Perdón, y en ese sentido no es nada extraño que el Evangelio haya producido pues tantas expresiones de belleza en música, en arte. ¿Y a dónde voy con esto? A que nos hacemos una pregunta: ¿por qué hoy lo bello aparece menos asociado con la vida y obra de los creyentes y en particular la vida de los consagrados? En griego, la palabra para decir bello pues es kalos, ese es el adjetivo, pero kalos también significa lo que es bueno. Lo bello y lo bueno se dicen, aunque en su etimología kalos es en primer lugar lo bello, por eso palabras como caligrafía, pues kalos ha pasado a significar también lo que es bueno. Entonces, si nosotros somos realmente buenos porque somos seguidores del buen maestro, del maestro bueno que es Cristo, nuestra vida tiene que ser bella. Y en ese sentido la palabra de nuestro Papa Francisco creo que debe encontrar una resonancia muy vigorosa en el corazón de los consagrados. Así que la pregunta que me motiva en todo esto, en este compartir, es: ¿dónde se está quedando la belleza de la vida consagrada? ¿Y qué ha cambiado para que la santidad no sea una asociación espontánea y natural, como indudablemente debería serlo cuando se habla de vida consagrada? Creo que aquí hay que entrar en un terreno un poco doloroso que yo intento resumir con la palabra desconcierto. Desconcierto. Creo que hay una perplejidad, creo que hay un desconcierto que se ha adueñado del corazón de muchas comunidades religiosas. Y vamos a comentar en los siguientes minutos los orígenes de este desconcierto. Una serie de factores culturales han cambiado la percepción de lo religioso y por eso no es extraño que hayan cambiado la percepción de los religiosos. En este desconcierto creo que se han dado dos fases que corresponden de modo genérico, en mi opinión, con lo que llamamos la confrontación de la modernidad
y el desafío de la posmodernidad. A ver cómo va esto. La modernidad entroniza la razón humana. La modernidad, según aquella expresión tan conocida de Immanuel Kant en su documento programático ¿Qué es la Ilustración?, la modernidad declara al hombre, al ser humano, lo declara mayor de edad. Y en ese documento, que yo siempre recomiendo que se lea porque es como un mapa de ruta de lo que ha sucedido, sobre todo en Europa, pero en realidad en todo Occidente, ese documento se llama ¿Qué es la Ilustración?, repito. En ese documento dice abiertamente Kant: ya no necesitamos pastores, ya no necesitamos ministros ni sacerdotes. Es como un grito de rebeldía, es como un grito de independencia frente a lo religioso. Para Kant, el único lugar que le puede quedar a la religión es un poco la preservación de un cierto orden moral en la sociedad. Otro documento de Kant que también es programático y que creo que ha sido seguido a pie juntillas en buena parte de Europa, es aquel de la religión en los términos de la razón, en los límites de la razón. Es que el título ya te dice todo. Vamos a ponerle un límite a la religión, que es el límite de la razón. La racionalidad se presenta como victoriosa en el proyecto de la modernidad. La racionalidad pretende explicar a la misma religión. Recordemos aquí, por ejemplo, la obra señera del ateísmo del siglo XIX, cuando Feuerbach escribe La esencia del cristianismo. Oye eso, la esencia del cristianismo, como quien dice, os voy a explicar de dónde viene la fascinación y de dónde viene el encanto, pues, el impacto que tiene la religión. Yo lo voy a explicar, dice Feuerbach. Y puede bien resumirse su obra en aquella frase también muy conocida: no fue Dios el que creó al hombre, fue el hombre el que creó a Dios. Pero no es el único que pretende explicar la religión desde fuera. Se sitúa desde fuera de la arena de lo religioso y dice: yo voy a explicar qué es lo que ha pasado ahí. Pero es la explicación que tiene características de autopsia, mis amigos. Lo que quiere hacer Feuerbach, y estamos hablando de primera mitad del siglo XIX, es la autopsia del cristianismo. Es decir, eso no da más de sí. El cristianismo está destinado a desaparecer. Creo que a ninguna otra institución humana la han declarado muerta tantas veces como nuestra fe cristiana. Entonces dice Feuerbach: yo voy a explicar de qué murió este cadáver y por qué era tan atractivo en su día. Lo mismo encontramos las famosas vidas de Jesús. Entre ellas, pues hay que recordar la de David Strauss, que pretende explicar a Cristo. Es decir, ¿quién es Cristo? ¿Por qué Cristo fascinó a tanta gente? ¿Cuál fue ese fenómeno? Pero todo el tono de Strauss en su obra es un tono de autopsia. Vamos a aclarar por qué esto tuvo tanto encanto. Entonces, el racionalismo tiene toda esa arrogancia y tiene como carta de presentación algo muy sencillo, que es esto: nosotros sí mejoramos el mundo. Nosotros, a través de esa maravillosa herramienta que se llama la tecnología, nosotros sí que cambiamos las cosas. Nosotros sí que ofrecemos soluciones. Y ofrecemos soluciones para este mundo. Ofrecemos soluciones para esta vida. Esa pretensión y esa fuerza del racionalismo propio de la modernidad tuvo un impacto social muy grande, que luego se refleja en toda esa herejía que conocemos, muy propia del siglo XIX, pero que no ha muerto. Alguien decía: es que las herejías nunca mueren, se visten de otro color y reaparecen una y otra vez. Entonces el modernismo pues pretende precisamente eso. El modernismo pretende introducir dentro de la iglesia el caballo de Troya de una racionalidad arrogante y sobre todo una pretensión de que cualquiera que quiera hablar en público, el que pretenda hablar en público, pues que presente soluciones, que haga algo por esta tierra. Como una especie de resumen del siglo XIX, tenemos la expresión de aquel filósofo anticristiano, Nietzsche, que
empieza alguna de sus obras diciendo: permaneced fieles a la tierra. Es decir, no me vengáis con historias de cielos, ni de santidad, ni de espiritualidad, no me vengáis con esas historias. Fieles a la tierra, el que traiga soluciones, el que produzca un cambio en esta tierra, ese merece ser escuchado, ese merece ser seguido. Esa tendencia condujo a una gran parte de la iglesia, y nosotros los religiosos pues somos parte de la iglesia, ni más faltaba, a una angustiosa búsqueda de relevancia. Este es uno de los factores respuesta dentro de las inquietudes que estoy compartiendo, una búsqueda de relevancia. Es decir, de una manera implícita o explícita, muchos religiosos se plantearon qué tenemos que ser en el mundo para ser relevantes. Y como el mundo dice, el mundo de la modernidad dice que ser relevante significa producir resultados en esta tierra, entonces nosotros los religiosos tenemos que tener un impacto en las realidades intramundanas, tenemos que tener un impacto en lo político, en lo económico, en lo social, como acreditándonos ante los ojos de la sociedad al levantar la bandera de mira que nosotros sí hacemos algo. En ese momento, esa oleada de secularismo que tiene sus orígenes, estimo yo, en todo aquello de la racionalidad y la modernidad, esa oleada produce en la vida religiosa un nivel de desconcierto en la medida en que las prácticas tradicionales de los religiosos, y podríamos decir el perfil típico del religioso, dejan de ser el perfil típico de muchas comunidades. Como quien dice, aquí no importa tanto la piedad, no importa tanto la devoción, la oración y todo aquello, aquí lo que importa es a cuántos estamos haciendo bien en términos materiales. Ese impacto pues ciertamente se nota, ese impacto se nota en varias corrientes teológicas, que no es que estén mal en sus inquietudes, por ejemplo, inquietudes por la injusticia social, no es que eso esté mal, no es que eso sea ajeno al Evangelio, sino que esas dimensiones del mensaje evangélico, esas facetas del mensaje del Evangelio, se hipertrofian. Se da una hipertrofia del servicio social, una hipertrofia que en el fondo tiene la búsqueda angustiosa de relevancia. Nosotros como religiosos, las femeninas dirán, las comunidades femeninas dirán, nosotras tenemos que acreditarnos ante la sociedad produciendo un impacto social, es decir, mostrando que sí somos necesarios. Ahí tenemos un elemento que creo que no se puede eliminar, que no se puede descuidar, un elemento de por qué cambia este enfoque de la vida consagrada con respecto a la santidad. Bueno, esa es la parte de la modernidad, dicho de manera pues muy acelerada, claro. El otro factor es lo que viene después de la modernidad, que se ha llamado usualmente el desafío de la posmodernidad. Aunque algunos filósofos dicen más que posmodernidad debería hablarse de una modernidad tardía, porque hay una cantidad de aspectos de la modernidad, sobre todo la relación con la tecnología, que pasan indemnes de un periodo al otro. Pero no entremos en esa discusión técnica y recordemos en dónde entra el desafío de la posmodernidad y por qué tiene un impacto tan profundo, un impacto tan notable en la concepción de la vida religiosa, casi podríamos decir en la autopercepción de la vida religiosa. La posmodernidad, como lo han dicho muchos, entre otros el filósofo Bátimo y muchos otros, tiene una gran desconfianza sobre los grandes relatos, lo que sean las instituciones masivas, el Estado, la Iglesia, la cultura. Esas grandes instituciones son miradas con recelo en los ojos de la posmodernidad, vistos con recelo, los grandes relatos. La verdad se convierte en una palabra amenazante en la posmodernidad. Que una persona diga, yo conozco la verdad, es casi como si dijera,
pues yo soy un inquisidor, yo soy un perseguidor, yo estrangulo todas las otras voces, soy un insoportable, soy un impresentable. ¿Por qué? Porque se supone que tengo la verdad. La verdad se vuelve una palabra casi detestable en el ambiente de la posmodernidad. Tener verdad es atentar contra la... Así lo miran muchos, no que sea así, por supuesto. Tener verdad o decir que se tiene verdad es como un atentar contra la pluralidad, contra la tolerancia y finalmente contra la convivencia. Recuerdo palabras de un sociólogo escandinavo que decía: nosotros estábamos mucho mejor en el politeísmo antes de que llegara todo este cristianismo. Bueno, que ya tiene siglos y siglos en Escandinavia, claro. Pero fíjate las palabras de este hombre: nosotros estábamos mejor con el politeísmo, porque el politeísmo te forma en la pluralidad. Que a ti te gusta tal diosa y a ti te gusta tal dios, pues aquí aprendemos a convivir. En cambio, aquello de que hay un Dios verdadero, aquello de que hay una verdad, pues eso es una amenaza para la convivencia social. Esta manera de pensar es un misil, es un disparo directo al corazón de la iglesia y al corazón de la vida consagrada. En este punto quiero remitir a los magníficos análisis que hace sobre esta temática de la razón, la modernidad y la posmodernidad el Papa recientemente fallecido, nuestro querido Papa Benedicto XVI. Los análisis de Benedicto son de una finura, de una claridad tan grande sobre cómo la verdad se volvió una palabra sospechosa, se volvió una palabra peligrosa. Entonces, si no existe la verdad, lo que existen son las verdades. Y las verdades significan que se entroniza el individualismo, se entroniza el subjetivismo, se entroniza en silencio, o sea, vuelve a entrar por la puerta de atrás, lo que la iglesia ya en su momento había rechazado con mucha claridad en los años 50 y 60, es decir, la llamada moral de situación. Cuando empezaba a despegar todo el fenómeno de la posmodernidad, pues ya las facultades de teología y muchos seminarios se matricularon en el estilo de la moral de situación. La iglesia de aquel tiempo se pronunció con mucha claridad al respecto diciendo: ese no es el camino, por ahí no es. Pero después de ser rechazada por la puerta del frente, pues por la puerta de atrás vuelve a entrar la moral de situación en términos de respeto a la diversidad, respeto al ser humano y otras expresiones semejantes. Esta tendencia fracturó en buena parte, y es algo que estamos padeciendo todos, fracturó a la iglesia de muchas maneras. Prácticamente de ahí vienen estas clasificaciones que son tan fastidiosas y que yo espero que el Espíritu Santo nos ayude a superar un día, que progresistas, tradicionalistas, izquierda, derecha, estas palabras son indicativas de esa fractura de la que estamos hablando. Y esa fractura, por supuesto, entra también en la vida consagrada porque impide que se valore de modo unánime el quehacer de la vida consagrada y más concretamente el valor de los medios que tendría que utilizar la vida consagrada para expresar, para practicar, para vivir el carisma de cada comunidad. Es decir, toda esta situación de posmodernidad produjo una crisis que podemos llamar una fuerte inseguridad. Las palabras de muchos de nuestros superiores, incluyo por supuesto a mi comunidad, la Orden de Predicadores, las palabras, los discursos, las declaraciones, las actas de capítulos se volvieron cada vez en un tono que no era simplemente más humilde, siempre estará bien la humildad, pero es que no era simplemente más humilde, era francamente inseguro, un tono inseguro. Es decir, un temor, por ejemplo, a decir Jesucristo es el Señor, un gran temor a decirlo, un gran temor. He estado en muchos encuentros con laicos y a veces uno hace el ejercicio, ya sabes que uno se entusiasma, ¿no?, con el micrófono. Entonces uno hace el ejercicio, ese grito famoso
de los cristeros allá, ¿no? Comienzos del siglo XX en México. ¡Viva Cristo Rey! Y la gente aclama, ¡viva Cristo Rey! Pues entre los religiosos es un ¡viva Cristo! Que viva Cristo y que no haga mucho ruido. Hay un temor, hay una cobardía, hay una fuerte inseguridad. Y para no meterme con ninguna otra familia religiosa, pues voy a contar algo de mi casa, es decir, de nosotros dominicos. Yo asistí, hace un poco más de 20 años, asistí a un capítulo general de mi comunidad. Y hay una anécdota que se cuenta de Santo Domingo de Guzmán, que todo el que haya leído una biografía de Santo Domingo la recuerda. Santo Domingo, pues ya sabéis, estaba en toda su obra de predicación en la región de Carcassona, allá en Francia, zona plagada de herejes con peligro de su propia vida. Y la anécdota es que en alguna oportunidad Santo Domingo pues debía quedarse en algún lugar y fue a una hospedería. El hospedero resulta que había sido ganado por los cátaros, o sea, era un cátaro. Domingo, pues por supuesto sacerdote católico, pertenecía al cabildo de Osma. Entonces Domingo pues entra a esa hospedería donde iba a hacer noche y se da cuenta que el hospedero pues está de lleno, está completamente metido en el catarismo. Y Domingo se pone a hablar con el hospedero y la conversación se prolonga de tal manera que pasan la noche conversando. Y todas las biografías dicen, y al despuntar los rayos del alba, pues el hospedero había regresado a la Iglesia Católica. Es decir, a ver, ¿qué nombre le das a eso? Para mí eso se llama conversión. Eso es una conversión. Bueno, pues en aquel capítulo de los dominicos, por eso digo, doy ejemplo de la propia casa para no meterme con nadie, no quiero hacer enemigos ni causar tensiones aquí, pues en el capítulo se dijo que ese diálogo entre Domingo y el hospedero era un ejemplo de diálogo interreligioso. O sea, cuánto toca retorcer por Dios, cuánto toca retorcer la historia para que un modelo de conversión, de predicación y de conversión se convierta aquí un encuentro consensuado de diálogo interreligioso. Esa es la cobardía, ese es el temor de decir Jesús es mi Señor, ese es el temor de decir quiero ser santo. ¿De cuántas biografías, sobre todo en esta querida España, en cuántas ocasiones encontramos santos que precisamente tuvieron un momento en su vida en que dijeran quiero ser santo? Por solo mencionar a uno, pues recordemos la convalecencia de Ignacio de Loyola, cómo él se pone a leer las biografías de santos y como cuenta perfectamente la crónica de la época, la frase que sale de boca de San Ignacio es esta: y si yo hiciera lo mismo que un Domingo o un Francisco. Es decir, toda la aventura de la compañía de Jesús empieza en el fuego de amor que ardía en el corazón de Íñigo, ese fuego de amor que le hace decir, y si yo hiciera lo mismo, y si yo fuera santo. Pero con este tema de la fuerte inseguridad, pues entonces ya la santidad queda así en volumen bajito, como el que dice viva Cristo Rey, aquí entre tú y yo, viva Cristo Rey, pero que no se enteren mucho. Entonces, resumiendo esta parte, hay dos grandes golpes que los ha padecido, me parece a mí, toda la iglesia, y que a nosotros los religiosos nos han producido un desconcierto de manera masiva. A ver, no son todos los religiosos, no. Ni son todas las comunidades, ni las cosas se han vivido de la misma manera en unos y en otros. Pero creo que de un modo general sí se puede decir lo que estamos diciendo. Los dos golpes son, o las dos tendencias de desconcierto son, la búsqueda angustiosa de relevancia, a ver qué hacemos para ser tenidos en cuenta, para ser valorados, para ser aprobados. Finalmente de lo que se trata es de eso, para ser aprobados, para pasar el examen que nos pone el mundo. Y segundo, ¿qué hacemos con esta inseguridad que hace que nosotros tengamos un tono que ya no es tono de humildad, sino que es tono de complejo? De ese complejo espero yo y deseo con toda mi alma que jornadas como estas que en buena hora toma la Archidiócesis de Toledo ayude a salir de ese complejo.
que sí, que amo la espiritualidad, que amo a Cristo y quiero ser santo, y quiero ser santo. Entonces, ¿a qué ha conducido esa doble perplejidad? La doble perplejidad es la búsqueda angustiosa de ser relevante y una fuerte inseguridad sobre los medios tradicionales. Eso ha producido un intento, obviamente doble, de ser, por una parte, socialmente útiles, porque así nos justificamos ante el mundo, y estar personalmente satisfechos. Ya yo hice mi primera profesión el 2 de febrero de 1986, van a ser casi 40 años. En 40 años pues he visto desfilar mucha gente por nuestro noviciado, el de los dominicos de Colombia y también en otras partes. Y algo que me he dado cuenta es que el argumento fundamental de los que se retiran es: no me siento bien, no me siento feliz, no me siento satisfecho. Es decir, ahí te encuentras toda la subjetividad posmodernista en flor. Por eso, muchas comunidades sienten la presión de ser socialmente útiles y garantizar que sus miembros estén personalmente satisfechos. Por consiguiente, de aquí surgen una serie de rasgos que, nada más leyéndolos, son los siguientes. Hay una sobreestimación de lo que podría ofrecer el compromiso social, abandono de prácticas formativas clásicas. Esto ha sucedido también en el clero diocesano. Durante muchos años, en seminarios, en facultades de teología, tanto de nuestros hermanos diocesanos como de nosotros los religiosos, la iglesia entera entró después del concilio en una zona de experimentación, todo tipo. Allá en mi país había seminarios de todos los colores, de todos los estilos. A ver, que unos pocos se fueran a vivir a un piso, que estos viven acá, que estos entran y salen. Cosas que uno hoy las mira y no sabe si sonreír o llorar, ¿no? Me acuerdo un formador de un seminario allá en mi país que decía: pues es que el seminario, oye este argumento, es que el seminario es un semillero, o sea, todavía no son sacerdotes. Por consiguiente, están apenas optando. Si un muchacho, por ejemplo, tiene su novia, pues es bueno que siga con su novia y pueda discernir. O sea, seminaristas con novia, porque así puede discernir mejor. La iglesia entró en seminarios, facultades de teología, casas de formación, entró en una zona de experimentación cuyos frutos yo creo que ya están plenamente a la vista. Frutos que han dejado en estado agónico, en estado de desaparición a muchas comunidades religiosas. Para el tiempo de mi doctorado tuve ocasión de vivir 6 años en Irlanda, uno de los países pues de mayor impulso, de mayor vitamina misionera en términos de clero diocesano y de comunidades. Oye, qué impresionante para ojos míos, qué impresionante ver el declive absoluto, el declinar casi irremediable de muchas comunidades, porque entraron en todas estas zonas de experimentación y luego no supieron cómo salir. Y luego ya se hizo demasiado tarde. Y luego ya envejecieron tanto que, como le pasó a una comunidad de dominicas en Holanda, en Países Bajos, dijeron: mira, lo más honesto que podemos hacer ahora es no recibir ni una vocación más, porque ya estamos demasiado envejecidas. Como quien dice, la última, por favor, apagar la luz. Ya esto se acabó. Entramos en zona de experimentación. Igualmente, estos esfuerzos llevaron a la urgencia de presentarse como actuales. De esto se ha dado en toda la iglesia, compatibles con el mundo, comprensivos de las tendencias contemporáneas. En algunos sectores de la iglesia incluso se considera que es especialmente eficaz apostólicamente aquel que le mete menos moral y menos liturgia al ministerio. Entonces, aquel sacerdote que es súper moderno, aquel religioso que es súper moderno, mente amplia, por favor. Aquí de lo que se trata es de tolerancia y de apertura. Ese es el que se supone que es apostólicamente más eficaz. Y sabemos lo que sucede, sabemos lo que viene detrás de eso. Yo diría que en cierto modo, se está dando un despertar en la iglesia.
Y por eso cuando don Víctor me comentaba de estas jornadas, pues por supuesto me alegré de ser un invitado, pero me alegré también de que esto estuviera sucediendo. Y os invito, hermanos, aquí de corazón a corazón, alegraos de que esto esté pasando. Porque esto, que bien resumía don Francisco, en volver a lo esencial, esto es lo que necesitamos. Esto es lo que hace falta en Colombia, lo que hace falta en Latinoamérica o Hispanoamérica, lo que hace falta en muchos lugares. Y lo único que está floreciendo en la iglesia hoy, os lo puede decir un dominico misionero, lo único que está floreciendo es aquello que se apega a las fuentes, que se apega a la raíz, que se apega al Espíritu Santo. No quiero presentar aquí más de mi currículum, pero puedo deciros que he estado predicando en Corea del Sur, en Macao, en Hong Kong, en Japón, aquí en Europa varias veces, por supuesto, en América desde Canadá hasta Chile. O sea, creo que tengo un poco una idea de lo que estoy diciendo. Y lo único que está floreciendo en la iglesia es allí donde se toma en serio la fuerza del Evangelio y donde recuperamos el vocabulario fundamental. Terminemos con algunas propuestas y luego, según se me ha dicho, pues habrá espacio para algunas preguntas o un poco de diálogo. Entonces, propuestas, a la luz de todo esto, ¿cómo podemos reenfocar, con humildad por supuesto, cómo podemos reenfocar nuestra vida consagrada para que sea lo que puede ser, lo que quiere ser, lo que Cristo quiere que sea, lo que nos han enseñado nuestros papas, que nos han hablado con tanta honestidad, nos han hablado con tanta, podríamos decir, claridad, casi en algunos casos rudeza? Por ejemplo, oír al Papa Francisco como nos habla a nosotros los religiosos del daño que nos ha hecho la acumulación de dinero a nosotros los religiosos. Francisco es directo cuando nos habla a nosotros y está bien que lo sea. Entonces, propuestas, pues empezar por decirnos la verdad. Yo creo que ya terminó el tiempo de la fantasía y de tanta experimentación ilusa. Es el tiempo de decirnos la verdad. ¿Y decirnos la verdad en qué sentido? Pues reconocer que hay errores. Llamemos error al error, llamémoslo por su nombre. Si nos hemos equivocado, pues lo mismo que toda la iglesia tenemos que corregirnos, hacer penitencia y enmendarnos. Eso es lo que nos corresponde. Entonces, empezar por la honestidad. Segundo, por supuesto que necesitamos grandes dosis de humildad. No confundir la humildad con esa especie de complejo que a veces asfixia las iniciativas de evangelización. Pero la humildad la necesitamos. Y sobre todo humildad para esta palabra, humildad para suplicar, humildad para rogar. Cuando hablaba de la vida consagrada, el Papa, San Juan Pablo II, hablaba del don de la vida consagrada. Que no se nos olvide que es un regalo, que no se nos olvide que nosotros, los religiosos, no le estamos haciendo un favor a Cristo. Es Él el que nos ha mirado con infinita ternura y compasión y ha querido poner en nuestras débiles manos tesoros tan grandes de santidad como los que cuenta la tradición de toda la iglesia y que en un lugar como España han florecido de tantas maneras. Entonces necesitamos una gran dosis de humildad para suplicar a Dios, para decirle al Señor: concédenos ser tuyos, concédenos amarte con todo nuestro ser, concédelo, Señor, pero será un regalo. Esta humildad, atención, no es únicamente para las comunidades antiguas que perdieron el camino, no. Cuidado, que también se detectan brotes terribles de soberbia y de arrogancia en comunidades nuevas. El hecho de ser comunidad nueva, el hecho de ser sangre nueva no significa ser sangre pura. Así como el hecho de ser comunidad antigua no significa ser comunidad sabia. Ni la sola antigüedad da sabiduría, ni la sola novedad da pureza de intención. Así que me atrevo con sencillez, pertenezco a una orden que acaba de completar 800 años, pero me atrevo a pedir con toda sencillez y fraternidad y reconociendo todo lo nuestro, digamos de los de antes,
Me atrevo a pedir a las comunidades recientes, a las comunidades nuevas, avanzad por el camino de la humildad, porque también la arrogancia se entra en algunas comunidades nuevas en términos de que, por ejemplo, todo lo que se ha hecho antes, ¿no?, lo que llaman el complejo de Adán, ¿no?, lo que se ha hecho antes no vale, ahora es que estamos empezando. Como decía simpáticamente un padre recordando su época de seminarista, burlándose de sí mismo, decía este padrecito, lo conocimos y lo quisimos mucho allá en mi país, el padre Fernando Umaña. Yo lo escuché de su propia boca, decía este sacerdote, burlándose, repito, de sí mismo. Cuando yo era joven y estaba en el seminario, yo miraba la iglesia de aquel tiempo y hacía un diagnóstico. Lo que pasa es que hasta ahora no han sabido predicar. Como quien dice, conmigo empieza una nueva etapa. Por favor, comunidades nuevas, no caigáis en esos errores. Recordad que estáis hechas del mismo barro que todos. Y precisamente, algunas de las medidas que ha tenido que tomar la Santa Sede con comunidades nuevas tienen una razón de ser. Es que es muy fácil criticar al Papa desde lejos y es muy fácil criticar al Vaticano desde lejos. Pero los que hemos estado un poco más metidos en algunos de estos temas, pues nos damos cuenta que el cúmulo de abusos de autoridad, de poder, incluso abusos sexuales y desórdenes, pues están tristemente muy bien repartidos por toda la iglesia, por lo antiguo y lo nuevo. Entonces, si somos o si sois comunidades nuevas, por favor no olvidar que la humildad es la marca del corazón de Jesús, como él mismo lo dijo. Por supuesto, la propuesta de propuestas es la conversión a Jesucristo. Redescubrir el vocabulario fundamental. Convertirnos a Jesucristo significa redescubrir el vocabulario. Muchas veces en encuentros con laicos me gusta decirles, si escuchas a un sacerdote o si lees 1, 2, 3 de sus libros y no aparecen, sobre todo si no aparecen con frecuencia la gracia, la redención, el sacrificio, la santidad, el poder del Espíritu, el valor de los sacramentos, si pasas páginas y nada que el hombre habla o la mujer, si nada que el autor o autora habla de redención, de pecado, de cambio, de conversión, desconfía. Y resulta que luego el tiempo da la razón. Y en más de una ocasión, pues la Santa Sede ha terminado pronunciándose. Algunos dicen ya demasiado tarde, cuando ya las obras han llegado a todas las librerías católicas y han sido adquiridas, compradas como pan caliente. Entonces, cuando hablo de conversión a Jesucristo, estoy hablando conversión que cambia los corazones, pero que cambia también el lenguaje. Tenemos que volver al vocabulario fundamental. Fidelidad a la propia tradición, sin idolatrías ni arrogancias, y sobre todo, creo que es la ruta de siempre, una actitud de gratitud, de confianza y de esperanza. Como bien decía su Santidad Benedicto XVI al presentar su renuncia, la iglesia no es del Papa, la iglesia es de Cristo. La vida consagrada no está solamente, ni principalmente, ni primeramente en nuestras manos. Es don del Espíritu, es regalo perpetuo. Y si Dios está preservando ese regalo, hermanos, ¿qué podremos decir? Pues que estamos agradecidos, que estamos felices, que bendecimos su nombre y que queremos ser siervos y siervas de su gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Muchas gracias.